cuerpo retorcido por el dolor y por el afán maligno. Al día siguiente, Robert no pudo más y saltó al papel, dispuesto a escribir la historia más alucinante jamás contada. Y lo hizo en apenas 60.000 palabras. Dicen que es una obra casi autobiográfica. Y existen varias versiones sobre qué pasó con el manuscrito original del Dr. Jekyll, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Unos dicen que Robert Louis, emocionado por lo que había escrito, se lo leyó de viva voz a su mujer, a Fanny. Pero que ésta dijo que el libro o que el texto estaba pésimamente redactado, que no tenía, que carecía de estilo y sobre todo que dejaba entrever la vida soterrada que a lo mejor había llevado Robert Louis en su juventud. Todo eso seguramente menoscabaría su fama ya de escritor consolidado. Cuentan que Robert Louis, en un arrebato de ira, lanzó el manuscrito a la chimenea, donde el fuego se iba a encargar de hacerlo desaparecer. Otra versión nos diría que Fanny, la propia Fanny, descubrió el manuscrito que Robert Louis guardaba celosamente y que tras leerlo, horrorizada, lo lanzó también al fuego. Sea como fuere, ese manuscrito original se perdió. Y sea como fuere, el editor, el que estaba dispuesto a imprimir, el que estaba dispuesto a publicar el texto de Stevenson, presionó más que nunca. Con lo que el autor escocés, víctima de la fiebre, víctima de la tuberculosis, tuvo que redactar nuevamente la obra y tuvo un plazo tan solo de 3 días. En 3 días volvió a escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y en esta ocasión dicen que Fanny dio el visto bueno. Y es la obra que conocemos hoy en día. Nunca sabremos qué fue de aquel primer texto, qué escribió en aquel primer texto. Pero hombre, el definitivo, lo que se publicó, es una obra inmortal. No llegó a tiempo para llegar a las librerías en Navidad, pero sí apareció en enero de 1886. Y como os podéis figurar, fue un éxito rotundo. Si la Isla del Tesoro había vendido, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde vendieron muchísimo más. 250.000 ejemplares en pocas semanas. Es todo un hito para el año 1886. Ya cuesta que algún libro en nuestros días consiga esa cifra, aún vendiéndose en todo el mundo. Dan Brown y poco más. Pero Stevenson lo consiguió. Hoy en día, si visitamos Edimburgo, podemos incluso ver la ruta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Algunos guías muy avezados en las lides de Stevenson nos llevan por Edimburgo, haciéndonos visitar sitios con las obras cumbre de Stevenson. En aquella época también aparecen los ladrones de cuerpos. Él estaba muy influenciado por autores como Walter Scott o Charles Dickens, y también hizo incursión en la novela social. Escribió algunas novelas cortas que hablaban de la problemática de su país, de Escocia, y hablaban de las desigualdades humanas y de cómo debían ser las cosas, o cómo veía él las cosas. Obras, en todo caso, que le dieron también muchísimo prestigio entre determinadas élites, y sobre todo entre el gran público, que era el que compraba, al fin y al cabo, los libros, el que valoraba al autor. Pero Stevenson no podía más. Ya tenía fama, ya tenía dinero, pero cada vez tenía menos salud. Por tanto, movido por ese ímpetu, intentando solucionar su problema, erradicar su problema tuberculoso, coge a su familia y marcha rumbo a la aventura. Y buscando el clima benigno de la Polinesia, muy en boga por entonces, muchos impresionistas franceses también buscaron el refugio polinésico, pues Stevenson y su familia viajan hasta Samoa. Es el último paisaje, es el último paraíso escénico para Stevenson. En 1889 se publica El Señor de Balentry, otra de las grandes obras, otra de las grandes novelas de Stevenson. Y en 1890, por fin, se instala en Samoa, en su capital, en Apia. Allí levanta una casa a la que llamarán Entre Ríos, y allí vivirá sus últimos años. El 3 de diciembre de 1894, recién cumplidos los 44 años, y con más de 40 títulos en su haber, falleció Robert Louis Stevenson. Sus últimas palabras fueron estas: viví alegremente, y alegremente muero.
Falleció, pero en estos 4 años de relación con Samoa hizo unos amigos inolvidables, unos amigos además leales hasta el final, los samoanos. Estuvieron con él, aunque no le entendían bien, pero siempre se contaba que en torno a la hoguera se reunían para escuchar lo que contaba, y que le llamaban Tusitala. Tusitala. Stevenson, muy divertido con esta denominación, quiso saber qué significaba Tusitala y lo preguntó a alguien que conocía la lengua de los samoanos. Y este le dijo: Tusitala significa el contador de historias. En efecto, Stevenson había conseguido su propósito vital. Había conseguido convertirse en un contador de historias, historias que fascinaron al mundo. Y entre sus seguidores siempre nos gusta decir que el Tusitala Stevenson nos hizo felices en alguna ocasión de nuestras vidas. Los propios samoanos pusieron en su lápida: aquí yace Tusitala, el que contó historias.